Muy buenas amigos, aquí estamos con la tercera parte de los vídeos que estaba haciendo sobre cómo debe entrenar una persona natural para obtener ganancias musculares. Bien, en este vídeo vamos a hablar del volumen de entrenamiento para que, por una parte, no nos quedemos cortos y no estimulemos suficiente el crecimiento, pero tampoco nos excedamos queriendo estimular demasiado el crecimiento y lo único que puede ocurrir es que nos fatiguemos, nos sobreentrenemos y con ello perjudiquemos la recuperación y obtengamos menos ganancias musculares. Bien, si no has visto los anteriores vídeos, te recomiendo que les eches un vistazo porque voy a hablar de cosas y voy a dar por hecho algunas cosas que ya hablé en esos vídeos, por lo tanto, si no sabes exactamente de lo que hablo, pues no vas a entender bien este vídeo. Así que, bueno, sin más, vamos al lío. No hay un rango que digas, si haces esto vas a crecer, y si haces 30 creces, y si haces 31 no creces, o si haces 60, que es lo máximo, va bien, pero como hagas 62, ya te sobreentrenas. No, a ver, realmente se han probado muchísimos estudios con diferentes personas, diferentes niveles de entrenamiento de las personas. Bueno, en definitiva se ha probado, vale, muchos estudios, muchos rangos, menos volúmenes, volúmenes moderados, más volumen, etcétera, etcétera. Se ha probado todo, ¿vale? Y al final se llega a la conclusión de que lo que mejor funciona a la grandísima mayoría de personas son los rangos moderados, o sea, el volumen moderado. El volumen moderado estaría entre 30 y 60 repeticiones por entrenamiento. Como digo, hacer 62 o 65 repeticiones no es sinónimo de decir ya no vas a crecer, ya has sobreentrenado. Por el mismo motivo, hacer 20 tampoco es sinónimo, ya que esto va a depender de la intensidad del entrenamiento y también de la genética de cada persona. Por ejemplo, una persona con buena genética, que tiene buena recuperación, seguramente casi que al 100% va a poder hacer 70 repeticiones por entrenamiento y se recupere y crezca, ¿vale? Pero como digo, en líneas generales, lo ideal para la mayoría es moverse en este rango, ¿vale? En este volumen de entrenamiento. Vale, como ya sabemos, lo ideal es frecuencia 2 o frecuencia 3. Por lo tanto, el sentido común me dice que si nosotros hacemos frecuencia 2, nos podemos mover por las máximas repeticiones permitidas, como serían entre 40 y 60. Como digo, esto es por entrenamiento. Y en el caso de que hagamos frecuencia 3, como el tiempo de recuperación entre sesiones va a ser menor, ya que entrenamos más veces a la semana, pues lo ideal sería reducir un poco el volumen y movernos por los rangos, dentro del rango moderado, pero por lo más bajo, 30, 40 como mucho, por entrenamiento, ¿vale? Y bueno, esto nos daría una regla general, una regla estándar de unas 60, 120 repeticiones por semana. Todo esto sería realmente para grupos musculares importantes y pensando también en trabajar con ejercicios básicos. Los grupos musculares importantes, los más principales, serían el pectoral, la espalda y las piernas. Y con ejercicios básicos, porque este tipo de ejercicios tienen mayor potencial de mejora física, ya sea de ganancia de fuerza como de ganancias de masa muscular. Entonces, lo que ocurre es que con el resto de grupos musculares tenemos que hacer menos volumen, porque cuando nosotros hacemos un press, realmente nuestro tríceps y nuestro hombro en mayor o menor medida, pero está trabajando. Por el mismo motivo, cuando nosotros hacemos unas dominadas o un remo, nuestro bíceps está trabajando. Y luego para las piernas, cualquier tipo de sentadilla, zancadas, prensas, aunque pongamos esos ejercicios pensando en los cuádriceps, porque se pueden llevar la mayor parte del trabajo, en teoría, realmente el glúteo y el femoral se llevan un grandísimo trabajo. Por lo tanto, en esos músculos no tan importantes tenemos que reducir un poco el volumen. Bien, otra cosa que quiero aclarar es
un error que se suele decir. Por ejemplo, cuando a veces nos dicen, no, en el tríceps tienes que hacer menos series, tienes que hacer menos volumen porque es un músculo más pequeño. La verdad es que es un error, o sea, tú no tienes que hacer menos series porque sea más pequeño, sino tienes que hacer menos series porque cuando tú vas a trabajar el tríceps, tú ya has hecho preses de pectoral y preses de hombro. Por lo tanto, esos preses, esos ejercicios ya te han dado trabajo en el tríceps. Y luego, tu tríceps necesita menos trabajo para acabar de rematarlo, ya que cuando vas a hacer tríceps ya tiene cierto trabajo. Bien, independientemente de que sea más grande o sea más pequeño, ¿vale? Porque aquí tenemos el ejemplo del gemelo, que también es un músculo pequeño, pero necesita el mismo volumen que los principales, porque hagamos pierna, pectoral, espalda, hagamos lo que hagamos, no trabaja. Es un músculo pequeño, pero como no trabaja con ningún otro músculo, necesita el mismo volumen semanal, entre 60 y 120, y eso ya repartido pues en 2 o 3 entrenamientos, entre frecuencia 2 o frecuencia 3. Después, para el hombro, el femoral y el glúteo, la recomendación sería reducir entre un 25 y un 50% del volumen. O sea que por entrenamiento deberíamos hacer entre 20 y 40 repeticiones. Semanales, pues bueno, entre 40 y 80. Bien, y para brazos deberíamos reducir un 50% y hacer básicamente la mitad que hacemos con los principales. 20-30 repeticiones por entrenamiento. Bien, en cuanto a la frecuencia de estos grupos musculares, bien, la verdad es que va a ser muy parecido a los grupos musculares principales, o de hecho es lo mismo, pero, bueno, como vemos, frecuencia 1 la descartamos. Mi recomendación principal es hacer frecuencia 2 siempre en estos grupos musculares, y frecuencia 3 depende. Por ejemplo, sí que hay algunos casos en el que puede interesar hacer frecuencia 3, como sería glúteos en una chica, no vería mal hacer frecuencia 3, o gemelos en una persona que tenga clara carencia en gemelos, yo sí o sí le metería frecuencia 3. Pero el resto de músculos, como es hombros, femoral y brazos, me parece bastante interesante hacer siempre frecuencia 2, ya que si nosotros hacemos frecuencia 2 en estos, pero en estos hacemos frecuencia 3, realmente, como me gusta a mí decir, podríamos tener frecuencia 2,5, ya que 2 días de brazo, por ejemplo, lunes y viernes, pero luego el miércoles le metemos un ejercicio de espalda y un ejercicio de pectoral, realmente ahí en ese miércoles nuestro brazo no se va a llevar un trabajo directo, ¿vale? Pero sí va a tener cierto estímulo que no lo va a dejar pues estar descansando totalmente, ¿vale? Por lo tanto va a tener un pequeño estímulo que no nos hará tener frecuencia 3, pero como digo yo, me gusta decir a mí, sí que sería una frecuencia 2,5, por lo tanto lo veo bastante interesante. Otro motivo por el cual no acabo de ver muy interesante, no digo que lo descarte, ¿vale? Simplemente que no acabo de verlo lo más interesante, trabajar brazos con frecuencia 3, es porque el volumen total de los brazos no puede ser muy grande, por lo tanto, dividir ese volumen en 3 sesiones, ¿vale? Se va a quedar un volumen muy pequeño por sesión, por lo tanto, igual vale la pena hacer 2 sesiones y meterle un poquito más de volumen en cada sesión y dejar ese tercer entrenamiento de brazo, medio entrenamiento de brazo, para que se lo lleve pues con alguna dominada, remo, preses o fondos, ¿vale? Que no es un trabajo muy directo, pero ya va a tener cierto estímulo. Hemos hablado de repeticiones, pero la verdad es que aunque hagamos el mismo volumen, no es ni parecido hacer 12 series de 5, 3 de 20 o 6 de 10, ya que, como digo, aunque el volumen sea el mismo, la intensidad sería como del cielo a la tierra. Bien, se ha visto que ese rango, que es el que mejor resultados da esos mejores resultados cuando se trabajan entre el 60 y el 85% de nuestra 1RM. Dicho de otra forma más clara, sería cuando trabajamos entre 5 y 20 repeticiones. Bien, la verdad es que
5 y 20 es un rango bastante amplio de repeticiones, por lo tanto, tampoco nos aclararía mucho esto, ya que se ha visto que a corto plazo, ¿vale? A corto plazo, todo este rango, o sea, tanto esto como esto, nos da las mismas ganancias musculares. Como digo, a corto plazo, ya que, aunque estos tres ejemplos a corto plazo nos den las mismas ganancias musculares, lo que sí que se ha visto es que esto nos da muchísimas más ganancias de fuerza que estos. Por lo tanto, como ya he explicado en otros vídeos, la fuerza es esencial para poder seguir obteniendo ganancias musculares a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué rango de repeticiones tenemos que hacer aquí? Ya que, bueno, hacer 5 repeticiones sería importante porque vamos a generar mayor tensión mecánica, ¿vale? Pero la tensión mecánica realmente es el mecanismo más importante para generar hipertrofia muscular, pero aumentar el TUT, que es tiempo bajo tensión, o el estrés metabólico, también son muy importantes para generar hipertrofia muscular. Y el TUT y el estrés metabólico estarían en el extremo contrario. Entonces, hostia, ¿qué hacemos? Bien, pues desde mi punto de vista yo creo que lo más óptimo sería hacerlo todo, pero priorizar este rango de repeticiones. El típico que se suele decir de hipertrofia, que suele ser de 8 a 12, pero que a mí personalmente me gusta más de 8 a 10. ¿Por qué? Bien, porque esto es un rango que nos permite levantar cierto peso, por lo tanto generar cierta tensión mecánica, pero lo suficientemente ligero como para poder subir las repeticiones y poder crear algo de TUT y de estrés metabólico. Y entonces nos movemos en un rango que ni perjudicamos excesivamente la tensión mecánica, ni tampoco perjudicamos excesivamente el estrés metabólico, ya que si nos vamos a 5 repeticiones, genial, vamos a generar mucha tensión mecánica, pero el TUT y el estrés metabólico se nos cae. Y por el contrario, si nos vamos a 15 o 20 repeticiones, pues genial, vamos a generar mucho estrés metabólico y mucho TUT, pero la tensión mecánica nos va a caer, ya que si queremos hacer 15 o 20 repeticiones, el peso que vamos a estar moviendo va a ser muy pequeño. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tenemos que priorizar este rango de repeticiones y luego dar alguna serie extra, tanto por bajo como por arriba. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Bien, como vemos, este rango de 8 a 10 repeticiones es el que más volumen total, repeticiones totales, ¿vale? Como vemos, prácticamente es casi el doble de estos. Entonces, bien, priorizamos este rango de repeticiones y en el que haríamos 4 o 6 series con estas repeticiones que nos darían un total de 40 a 50 repeticiones. Luego, haríamos 3-5 series entre 3 y 5 repes, lo cual nos darían un volumen de 9 a 25 repeticiones. Bien, si recordáis, este rango de repeticiones no entraba dentro de ese que decía la ciencia que era el óptimo. Pero lo que sí que se sabe, que ya hemos hablado también antes, es que las ganancias de fuerza son esenciales para obtener ganancias musculares a medio y largo plazo. Y se sabe que este rango de repeticiones es ideal para obtener ganancias de fuerza. Por lo tanto, es importante, si queremos ganancias musculares a medio y largo plazo, meter, aunque sea unas 9-25 repeticiones, unas 3-5 series en este rango, ¿vale? Para poder ganar fuerza. Por lo tanto, para mí es esencial y en el que tanto yo como mis clientes siempre hacemos este rango de repeticiones con estas series aproximadas, ¿vale? Concretamente a este rango de repeticiones sería para los ejercicios, los grupos musculares principales. En el caso de los brazos, en líneas generales no haría falta trabajar a este rango de repeticiones, ¿vale? Y luego, para completar el volumen total, entonces es cuando ya metería un rango de estos dos o los dos. La cuestión es, mientras estemos
dentro del volumen correcto de trabajo, pues simplemente podríamos completarlo. Podríamos hacer en un entrenamiento, acabar de completar, hacer esto y acabar de completar el volumen total con este rango de repeticiones, y en otro entrenamiento poner este, o simplemente poner un poco de cada y tocarlos todos. Realmente ambas opciones serían buenas. Lo importante es que estos dos rangos estén siempre en todos los entrenamientos. Y bueno, aquí pues como veis sería añadir 2-4 series más en estos rangos, que sería un total de 12 a 32 repeticiones. Y luego otra opción sería entre 1 y 3 series de 12 a 20 repeticiones, que nos darían un total, pues bueno, de 12 a 40 repeticiones. Bien, como digo, estos rangos siempre, porque son los más importantes, y luego acabar de completar el volumen con estos dos, como queramos, o todo con este, o todo con este, o un poco de los dos. Y bueno, esto ya la verdad es que da mucha variabilidad de hacerlo con frecuencia 2, con frecuencia 3, pero mientras estemos dentro de todos estos números y de la frecuencia 2 o frecuencia 3, puede darnos una perfecta hipertrofia muscular y puede ser óptimo, ¿vale? Salirnos de todos estos datos es cuando, bueno, dependiendo genética, dependiendo cómo nos salgamos, pues nos podrá dar mejor beneficio o menos. Pero yo realmente me movería siempre con estos datos, de hecho me muevo siempre con estos datos, frecuencia 2 o frecuencia 3. Y nada amigos, esto es todo. Decir que ahora al final del vídeo voy a poner dos vídeos, ¿vale? En el que pongo dos ejemplos claros de dos vídeos que subí. Uno de frecuencia 3, o sea, una de full body, y otro de torso-pierna, en el que, bueno, vais a poder ver un ejemplo más claro de cómo distribuyo yo todo esto en una torso-pierna y en una full body. Y nada, esto es todo. Si os ha gustado mucho el vídeo, que espero que sí y os ha servido de ayuda, os agradecería muchísimo, pero muchísimo de verdad, que le dierais el like al vídeo y que os podáis suscribir al canal para estar al día, pues, de cada vídeo que voy subiendo. Y nada amigos, ahora sí que ya me despido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.